Miren, vamos a meditar hoy en este pasaje que está en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. Am, el pasaje paralelo está también en Mateo capítulo 20 y dice así este texto: se acercaron Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Allí están Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. En la versión de el Evangelio de Mateo, se nos dice que fue la madre de ellos, de Santiago y de Juan, la que hizo esta petición a Jesús. ¿Acerca de qué? ¿De qué se trataba esta petición? Se trataba de que el Señor les concediera que en el reino, en el reino glorioso que estaba por venir, uno de ellos se sentara a la derecha y otro a la izquierda. Tenemos que recordar que tanto Juan y Santiago, como tal vez su mamá, como lo describe Mateo, eh, estaban un poco confundidos acerca de cómo sería este reino. No recuerden que muchas personas, incluidos algunos de los discípulos, estaban confundidos de cómo sería este reino, si es un reino terrenal, si era un reino en donde eh, Jesús iba a reinar y sobre Israel y a vencer a todas las naciones, o si esto era un reino celestial, un reino que vendría en el futuro. Recuerden que había mucha confusión. Algunos de los comentaristas dicen que es posible que la madre de Juan y de Santiago pensara en un reino más terrenal. De hecho, fíjense la respuesta de Jesús. Fíjense lo que dice en el versículo 38. Dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Entonces Jesús empieza a hablar de las pruebas que él va a pasar. Pero recordemos que los discípulos no entendían muy bien que lo iban a matar y que iba a resucitar. Entonces, es posible que tomaran a la ligera estas palabras de Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado? Ellos dijeron, sí podemos. Muy posible que los discípulos, estos hermanos, hayan tomado muy a la ligera estas palabras y que hayan pensado que Jesús pues tenía que pasar un tiempo difícil o que tuviera que pasar diferentes pruebas, que tuviera que ser rechazado, pero realmente tenemos duda, porque el texto no nos lo dice, de que ellos entendían perfectamente de qué está hablando Jesús, de su crucifixión, de ser azotado, de ser violentado hasta el punto de la crucifixión y luego tener que resucitar. Dice entonces Jesús, después de que ellos respondieron así, muy a la ligera, sí podemos, dice, ustedes beberán de la copa que yo bebo, respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, eso ya está decidido. Jesús no les aclara cómo es su reino, no les dice, ustedes están equivocados porque este no es un reino terrenal, esto es un reino celestial. Jesús no les aclara eso, simplemente les dice, ¿ustedes creen que pueden acompañarme en todo lo que voy a hacer para establecer mi reino? Prácticamente es lo que Jesús les está diciendo. ¿Ustedes creen que pueden ir conmigo y ser fieles en este camino que tengo que recorrer para establecer mi reino? Y los discípulos dicen, sí, claro que sí podemos, claro, vamos a estar contigo, vamos a caminar contigo en este establecimiento del reino que tú vas a traer o que tú vas a establecer y podemos caminar contigo y queremos esta posición, queremos que nos concedas estar que los dos estemos al lado tuyo, o sea, es decir, en estas posiciones de, de autoridad, en estas posiciones de eminencia.
Y fíjense cuál fue la reacción en el versículo 41 de los otros discípulos. Cuando oyeron los otros 10, se indignaron con Santiago y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, ¿y por qué pensamos que tanto Juan y Santiago, como la madre de ellos, estaban confundidos en cuanto a cómo sería este reino y que tal vez pensaban más bien en un reino terrenal? Tiene que ver con esta respuesta. Fíjense lo que dice aquí. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Entonces Jesús no está escribiendo un reino celestial, está escribiendo un reino como son los reinos de este mundo, como son los gobiernos de este mundo, que oprimen a las personas, que extorsionan, que utilizan el poder para su beneficio. Y entonces dice Jesús, quiero explicarles esto. Ustedes están buscando estar uno a mi lado, los dos a mi lado, y están pensando en un reino terrenal, pero los reinos terrenales son opresivos, los reinos terrenales solamente ponen a personas en autoridad para abusar de esa autoridad, para abusar de ese poder. Y dice en el versículo 43, pero entre ustedes no debería ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Entonces, el Señor le dice a los discípulos, y están ahí reunidos todos, pero obviamente esto es una respuesta a la petición de Santiago y de Juan, y les dice, la verdad es que ustedes simplemente quieren tener este lugar de autoridad porque tienen su mente puesta en un reino terrenal, pero si realmente pensaran en el reino celestial no consiste en estar en un lugar de eminencia, sino en ser servidor de otros, en ser esclavo de otros, en lo que él dice en el versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús entonces explica realmente la naturaleza de su reino, que es contraria a la naturaleza de los reinos de este mundo. Los, los jóvenes Santiago y Juan están pensando en algo terrenal y Jesús le dice, no, realmente no entienden. El reino que yo traigo es un reino totalmente opuesto a lo que hay en este mundo. Es un reino de servicio, es un reino en el que se busca beneficiar a otros, es un reino en el que tenemos que vivir para otros y no para exaltarnos a nosotros mismos. Y cuando estaba pensando en este texto y en la reunión de oración, pienso que cuando nosotros venimos a la reunión de los miércoles y escuchamos las oraciones de otros y nos interesamos en lo que otros piden, en las necesidades de otros, en las enfermedades de otros, en las peticiones que hacemos para que el reino de Cristo siga avanzando, ya sea por medio de la plantación de nuevas iglesias o cuando oramos por la paz en Chiapas, o cuando oramos por los matrimonios de la iglesia, o por nuestros jóvenes, o cuando oramos por nuestras autoridades, o cuando oramos por nuestros pastores. Entonces, cuando nosotros venimos a la oración, estamos renunciando a tener una posición de autoridad, a una posición de importancia. Pues no oran porque realmente desprecian este tiempo de oración, no le dan importancia a este tiempo en el cual no venimos a servirnos, sino venimos a servir a otros. Damos este tiempo que es tan poquito, ni siquiera es una hora porque un tiempo se va en la meditación de la palabra. Realmente en promedio oramos media hora, 40 minutos los miércoles. Y sin embargo, es tan difícil que podamos tener una visión correcta de cómo el participar los miércoles en la oración y obviamente cuando oramos en lo privado por otros, cómo estamos sirviendo a otros, cómo estamos poniendo a otros o los intereses de los demás delante de Dios para que Dios les bendiga, para que Dios les prospere, para que Dios les sane,
para que Dios les conceda las peticiones de su corazón, para que Dios bendiga a otros. Entonces, yo creo que cuando pensamos en la petición de Santiago y de Juan, que estaban realmente buscando exaltarse a ellos, tener un lugar de eminencia, y Jesús les dice, se equivocan, realmente los reinos terrenales más bien son de opresión y la gente abusa de su autoridad. Más bien deberían de pensar, y ahora sí describe entonces la naturaleza de su reino, que el que quiera ser grande en el reino, en el verdadero reino de Dios, tendrá que ser servidor de otros, tendrá que ser el esclavo de otros, tendrá que pensar en otros. Y qué buena oportunidad es que los miércoles podemos dejar un poco nuestro egocentrismo, podemos dejar de preocuparnos por nosotros mismos y venir a la oración comunitaria y preocuparnos por los demás, velar por los intereses de los demás, interceder por otros, no solamente por lo que nos beneficia, por lo que nosotros queremos o anhelamos, sino por lo que otros anhelan, desean, necesitan, están buscando. Así es que la verdad es que creo que la oración refleja esta naturaleza del reino de Jesús, en donde renunciamos a vivir para nosotros y nos comprometemos a vivir para otros en su iglesia. Qué precioso es este tiempo que pasamos juntos, y con eso en mente, entonces sirvamos a otros y oremos unos por otros.